El Cash Flow Statement es una herramienta que todos nosotros tenemos que saber analizar para realizar el análisis de una compañía. En este estado contable vamos a poder ver todos los ingresos y egresos de caja que realmente sucedieron en la compañía. Como ya todos sabemos, hay dos tipos de ingresos, el contable y el no contable. Todos los ingresos contables incluyen también algunos pagos que todavía no fueron recibidos, como por ejemplo el pago de alguna mercadería a 60 días o por ejemplo el pago de amortización y de depreciación. Pero ¿cómo podemos saber cuál es el ingreso real que tiene una compañía después de todo su año fiscal? El Cash Flow Statement viene a reemplazar ese problema que tenemos con el Income Statement, saber cuáles son realmente los ingresos y los egresos de caja que tiene cada compañía. Entonces en este video vamos a ver todo lo importante que tiene que ver con el Cash Flow Statement y cómo podemos reemplazar esos defectos que tiene el Income Statement. Estamos ya en este cuarto capítulo del curso, espero que les esté gustando. Siempre voy a aclarar lo mismo, algunos de estos videos que estoy subiendo son grabados hace ya 8 meses más o menos, fueron grabados en verano, estamos a agosto, así que nada, espero que les guste, la calidad de los videos sigue siendo por ahí un poco más baja, pero la información sigue siendo de muchísima calidad y muchísimo mejor distribuida que como te lo muestran en algunos lados de YouTube. Así que bueno, en este curso vas a poder ver un montón de información muy resumida y que les va a poder ayudar a ustedes a poder entender cómo se analiza una compañía y cómo se maneja una cartera de inversión, un buen portafolio. Lo que es el Cash Flow Statement te muestra cuánto dinero realmente ingresó o salió de la empresa. Como ya expliqué, que es la amortización y la depreciación, son ingresos que la empresa no tiene. O por ejemplo, una venta a 60 días es dinero que realmente no ingresó a la compañía. Bueno, acá realmente estamos viendo lo que sí ingresó. Si por ejemplo hace 60 días nosotros hicimos una venta a 60 días, el dinero nos va a ingresar hoy. Entonces en el cash flow se va a ver el dinero que ya ingresó. Lo mismo con los gastos. Los gastos de amortización y depreciación no se ven. Así que vamos con el video y les voy a explicar qué son los datos más importantes a tener en cuenta dentro de un cash flow statement. Empezar por nombrar las primeras tres principales divisiones que tenemos dentro del cash flow. Empecemos por Operating Activities. ¿Qué son las operaciones, las actividades operativas, de una empresa? Es cómo le ingresa el dinero a una empresa. Nosotros dentro del Income Statement a veces tenemos algunos ingresos por cosas que no son del negocio realmente. Por ejemplo, crece el valor de un activo. Eso se ve reflejado en el Income Statement, pero en el Cash Flow no se ve reflejado. Por eso acá se ve simplemente las operaciones de la empresa. Si vamos de vuelta con el ejemplo de Apple, si vendemos un iPhone, en el Cash Flow Statement solo van a aparecer los $1000 que valió el iPhone. No van a aparecer los $1000 que valió el iPhone y la ganancia del 10% que tuvimos por comprar una acción de Nvidia a mitad de año. Vamos a tener nada más los $1000 del ingreso por la venta del iPhone. Los $1000, tengo que aclararlo, los $1000 menos todos los gastos, porque se parte del net income para hacer el cálculo de las operating activities. Pero básicamente es eso, actividades operativas es lo que le ingresa a la compañía por las operaciones del negocio. Luego tenemos las actividades de inversión. ¿Qué son las actividades de inversión? Investing activities. Es todo lo que ingresa o egresa de la compañía de inversiones. Por ejemplo, acá una de las partidas más importantes que lo vamos a ver más adelante, dentro de 5 minutos, es el CAPEX, Capital Expenditure. ¿Qué es esto? Es el gasto que realiza la compañía en mantener sus equipos funcionando. Tenemos una máquina que se nos rompió y la tenemos que reparar. Se va a ver reflejado en el Capital Expenditure o Purchase of Property, Plant and Equipment, o depende cómo lo tenga cada empresa explicitado en su Cash Flow Statement. Acá también vamos a ver compras y ventas de algunos activos que requieran que sean inversiones. Por ejemplo, la compra de securities, de marketable securities. Esto se ve reflejado en las investing activities. Por ejemplo, si nos fijamos en el cash flow de Apple, la primera partida es Purchase of Marketable Securities, que son básicamente acciones que cotizan en el mercado. Por eso, son todas actividades que sean inversiones para la empresa. Por último, tenemos, para diferenciar estas tres partes de la empresa, del Cash Flow Statement, las Financing Activities. ¿Qué son las Financing Activities? Las actividades financieras de la empresa. Es todo el ingreso y egreso de caja que tiene la empresa por sus actividades para financiar la empresa, como puede ser el pago de deuda, la adquisición de deuda, el pago de dividendos, la recompra de acciones.
Son todas cosas que van a hacer que la empresa se pueda financiar de una forma correcta. Acá vamos a ver, como ya lo expliqué, como lo dije hace 2 segundos, los egresos por dividendos o los egresos por recompra de acciones. Son una de las cosas más importantes, pero bueno, lo vamos a ver más en detalle ahora en 2 minutos que empecemos a explicar cada uno por separado. Empecemos por las operating activities. Acá esto se divide básicamente en 2. Bien. Primero tenemos ajustes en general y después ajustes en el balance sheet. Serían los ajustes en activos y pasivos. ¿Por qué se hacen estos ajustes? Por los que expliqué antes. Cuando nosotros queremos ver el ingreso real de la compañía, tenemos que ver cuánto le ingresó, no cuánto le va a ingresar. Porque lo que vemos en el net income es lo que le va a ingresar a la compañía. En teoría, por ahí mañana todos los que le compraron a la empresa quiebran y nunca van a recibir ese dinero. Entonces realmente no es un ingreso que tuvo la compañía. O por ahí lo que estábamos hablando antes, el tema de depreciación y amortización. No son cosas que le ingresen a la compañía. Por eso lo tenemos que ajustar acá. Algo que voy a avisar es que todo lo que sea gastos que haya que ajustar, por ejemplo, no sé, la amortización y la depreciación en el net income estuvo demostrado como un gasto. Bien, se va a sumar acá en los ajustes. Lo mismo con los cambios en activos y pasivos. Si es un activo que disminuyó, acá se va a sumar y viceversa. Si es un activo que aumentó, acá se va a restar. Bien, es simple de entender, pero vamos con el ejemplo real. Acá lo primero que vemos son los adjustments to reconcile the net income to cash generated by operating activities. Que son las cosas que se muestran acá. Primero la depreciación y la amortización. Lo explicamos 500 veces, creo que ya no es necesario que lo vuelva a explicar. Después los share-based compensation expenses, que es todo lo que la empresa dio como compensación a sus directivos o a sus empleados. Bien, entonces, ¿qué fue? Un egreso, bien, porque la empresa tiene que gastar dinero para entregar esas acciones. Entonces, como fue un egreso, acá se está sumando, bien, porque no fue un egreso realmente, fue un ingreso, no fue nada. Entonces, acá ¿qué se está haciendo? Poniendo las cuentas en cero. Decimos, bueno, en teoría, por depreciación y amortización se fueron $500. Pero realmente no se fueron $500. Entonces acá que estamos haciendo, sumando $500 para que esa depreciación o esa amortización no se vea en las operaciones, en las actividades operativas de la empresa. Y después aparecen los changes in operating assets and liability. ¿Qué es esto? Es básicamente los cambios en el working capital. ¿Bien? ¿Qué es el working capital? Lo vamos a ver más adelante. Pero básicamente son los activos que necesita la empresa para mantenerse en funcionamiento. ¿Bien? Acá que se toma, bueno, como ya vimos, como estamos viendo acá en pantalla, tenemos los account receivables, inventories, vendor non-trade receivables, bueno, un montón de partidas que se ven en el balance sheet en activos y pasivos que realmente no incurrieron en un gasto o en un ingreso. Por eso mismo acá se suman o se disminuyen. Si vemos account receivables, como vemos, está disminuyendo en la mayoría de los casos. ¿Por qué es así? Porque los accounts receivables crecieron. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, en el net income, en el income statement, está diciendo que ingresaron $1.823 de más. Realmente eso no ingresó, entonces lo tenemos que restar. Bien, lo mismo con inventories. Decrecieron los inventarios por esta cantidad que aparece en el net income, en el cash flow statement. Aparece que le está sumando $1.484. ¿Por qué pasó esto? Porque los inventarios decrecieron en $1.484. Entonces acá ¿qué estamos haciendo? Lo estamos ajustando. Bien, creo que eso quedó claro. Y bueno, eso pasa con un montón más de activos y de pasivos. Que es esto que nos da finalmente nos da el cash generated by operating activities. Perdón por mi inglés, lo voy a seguir repitiendo, pero voy a tener que usar bastante terminología en inglés y no soy el mejor hablando en inglés. Pero bueno, esto al final nos va a dar la caja que obtuvo el negocio por sus actividades operativas. Bien, después vamos a pasar con las investing activities. Esto ya lo explicamos qué son. Vamos a ir más de lleno en cada partida del investing activities. Primero, en Apple, por ejemplo, tenemos el purchase of marketable securities. Esto ya lo expliqué. Es la compra de acciones. También incluye todos los instrumentos financieros. También puede ser bonos y todo eso. Y por eso acá aparecen los proceeds from maturities of marketable securities, que son las ganancias que resultaron de la compra
de esos marketable securities. Por ejemplo, compramos un bono a 10 años de Estados Unidos y la empresa recibió, bueno, por ejemplo acá recibió $29.917. Bueno, eso se ve reflejado en el cash flow como una actividad de inversión. Ganó $29.917 por, suponete un ejemplo, comprar bonos a 10 años y lo tenemos que poner en alguna parte del cash flow. ¿Bien? Y después aparece el proceed from sales from marketable securities. Esto es lo mismo. Compramos un bono a 10 años a $10 y lo vendemos a 15. Esos 5 se ve reflejado en este cash flow. O lo mismo con una acción. Compramos una acción de X compañía a $10 y la vendemos a 12. Esos $2 de ganancia, esos $2 de plusvalía son reflejados en el investing activities del cash flow statement. ¿Bien? Después llegamos a una de las partidas que más importantes de las actividades de inversión, que son la adquisición de Property, Plant and Equipment, lo que yo nombré antes como CAPEX, Capital Expenditure. ¿Qué es el Capital Expenditure? Bueno, esto se suele dividir en dos partes, que las compañías no lo suelen dividir bien entre estas dos partes, puedo decir, pero básicamente se dividen CAPEX de mantenimiento y CAPEX de crecimiento. ¿Qué es esto? Bueno, el CAPEX de mantenimiento es básicamente, se rompió una computadora, voy a poner el mismo ejemplo, pero es uno muy fácil. Se rompió una computadora de $10.000, suponete, y la tenemos que reponer. Eso es mantenimiento. ¿Por qué? Porque estamos reponiendo, estamos manteniendo, estamos haciendo que la operativa se mantenga igual. Ahora que decimos, bueno, me compré, repuse la computadora de $10.000, pero a la vez quiero comprar otra computadora para que venga otro empleado a trabajar. Esos otros $10.000 que vamos a gastar en otra computadora va a ser de crecimiento. ¿Por qué? Porque va a ser un ingreso que estemos invirtiendo para que la empresa crezca y obtenga más beneficios. Por eso se distinguen entre CAPEX de mantenimiento y CAPEX de crecimiento. Muchos inversores, muchos analistas que hacen para obtener este CAPEX de mantenimiento o de crecimiento, a este CAPEX le restan la depreciación y la amortización. Es una práctica que a mí no me gusta, yo prefiero mantener el CAPEX en general, sí, incluyendo el crecimiento con el mantenimiento, porque para mí eso nos da una parte más real sobre lo que realmente invierte en la empresa. Bien, estos son básicamente las partidas más importantes. Payment made in connection with business acquisition, otra partida también importante que no la nombré, pido mil disculpas, es todo lo que paga una empresa por adquisiciones de empresas. Viene Apple y quiere adquirir LG porque le está robando cuota de mercado, supongamos, ¿no? Entonces eso se va reflejado en el Investing Activity. Y eso, la suma de todos esas actividades de inversión, nos va a dar el Cash Used o el Cash From o Generate by Investing Activities. Que en este caso vemos que está disminuyendo en $22.354. Vemos que está ingresando caja por $122.151 y se están yendo en actividades de inversión $22.354. Vamos por Financing Activities, que acá se va a ver todo lo que tenga que ver con la financiación de la empresa. Acá vamos a distinguir nada más tres partidas que son las más importantes dentro de estas actividades, que son, primero, la recompra de acciones, repurchases of common stock. Ya lo explicamos en el Stockholder Equity, en el estado del patrimonio neto, pero es básicamente cuando la empresa decide retirar acciones del mercado, retirar acciones de circulación. Todo el cash, toda la caja utilizada en eso se va a ver reflejado en esta parte del cash flow statement. Luego tenemos otra parte muy importante que a muchos inversores le interesa, que es el pago de dividendos. Si una empresa decide pagar dividendos, se ve reflejado en una parte, en el Financing Activities del cash flow. Ahí vamos a ver toda la plata que egresó para pagar esos dividendos realmente. Y por último, otra parte muy importante es el repago de deuda. Una empresa, por ejemplo, supongamos que hace 5 años pidió deuda a 5 años a un interés de, supongamos, el 2%. Esto no importa para el ejemplo. ¿Qué pasa? Hay distintos tipos de deudas. En el sistema americano se utiliza básicamente el sistema americano. ¿Qué significa? Vos adquirís una deuda de $10.000 y no pagás capital y solo pagás intereses durante los 5 años. Pero luego, al finalizar esa deuda, ¿qué se hace? Se paga el total de los $5.000. Entonces, acá en el repayment of debt, ¿qué se hace?
se ve cuánto dinero egresó para pagar esa deuda. Bien. Y me olvidé de otra parte muy importante, que es cuánto le ingresa por recibir esa deuda. Bien, o sea, por pedir otra deuda. Normalmente lo que hacen es repagar la deuda pidiendo más deuda. Bien, entonces, hace 5 años pedimos una deuda de $5.000. Pagamos los intereses durante todos esos 5 años y el quinto año tenemos que pagar esos $5.000 de vuelta. Entonces, ¿qué digo? Vamos a la entidad financiera y le decimos, che, quiero otra deuda de $5.000 para repagar esta. Bien, perfecto, los intereses son 2%. Listo, perfecto. Entonces, nos ingresan 5.000 y se nos van 5.000 para repagar esa deuda. Es un juego financiero, es ingeniería financiera, pero que lo utilizan mucho las empresas en este sistema. Después hay otros tipos de sistemas, como por ejemplo el sistema francés, otro muy conocido, pero no va al caso. Estamos analizando compañías y es lo más utilizado dentro del sector. Una vez entendido estas tres partes del cash flow statement, vemos que al final aparece Decrease in Cash, Cash Equivalents and Restricted Cash. ¿Qué es esto? Es básicamente que la empresa al inicio del periodo tiene una determinada cantidad de caja. Supongamos que el año pasado incrementó su caja en $10.000. Entonces, pasado el año, la empresa realiza sus actividades operativas, realiza sus actividades de inversión y realiza sus actividades de financiamiento. Y al final de año recibe $200. Entonces, ¿qué pasa? Al final de año, ¿qué va a hacer? Va a incrementar su caja total por $200. ¿Bien? O lo mismo puede caer. Por ejemplo, tenemos $10.000 de actividades operativas y 11.000 de actividades de inversión y ganan $500 por actividades de financiamiento. ¿Qué van a tener al final? Un decrecimiento de $500. Bien, entonces eso se va a ver reflejado en el cash flow statement. Como conclusión, ¿qué es lo que pasa en el cash flow statement? Vos, cuando incrementa o decrece, bien, estamos cambiando en el balance sheet esa partida, el cash and cash flow equivalents. Así que bueno, muchísimas gracias. Creo que acá se termina la sección. Básicamente la idea era que se puedan entender todos los estados financieros, cómo se relacionaban y cuál era el objetivo de cada uno de ellos, para que los podamos entender más a fondo y que podamos tener una idea de cómo va la empresa, tanto sus operaciones como sus balances, como su deuda, como sus ingresos, como sus egresos, como todo eso que la verdad que nos importa muchísimo y nos va a aportar muchísimo valor a la hora de analizar nuestra compañía. Así que bueno, muchísimas gracias por ver esta sección. Nos vemos en la próxima y en la próxima vamos a aprender sobre el análisis de estas cuentas. Muchísimas gracias.